proyecto de enmiendas cuyo trámite aprobó la Corte, la solicitud de la Asamblea, no estaba esta transitoria. Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. ¿Cree usted que es inconstitucional esta transitoria? Y si es así, ¿por qué el presidente Correa la propuso? ¿Acaso para acordar una retirada tranquila del poder con la oposición, como parece insinuarlo? La transitoria en las enmiendas constitucionales tuvo el objetivo precisamente de que pueda despejarse el hecho de que sean beneficiarios de la enmienda constitucional que aprobara la Asamblea Nacional de una manera directa en este periodo quienes pueden ser elegidos más de 2 periodos. Esto implica al presidente de la República y a asambleístas. Y fue parte de esta delicadeza y de este planteamiento precisamente para que se mire con absoluta claridad que la enmienda buscaba quitar un impedimento para la reelección las veces que el pueblo ecuatoriano votara por ello. Según el párrafo tercero del artículo 144 de la Constitución, el presidente de la República, durante su mandato y hasta un año después, deberá comunicar a la Asamblea Nacional con antelación a su salida el periodo y las razones de su ausencia del país. Si el presidente se lo comunica a la Asamblea saliente antes del 14 de mayo, que según el artículo 123 de la Constitución entran en funciones los asambleístas recién electos, pues no pasa nada. Él puede salir del país el 13 de mayo y por eso parecería que dijo que el informe de labores del pasado 24 de mayo era el último que presentaba. ¿Y la oposición entonces qué puede hacer? ¿Armar un alboroto de un saludo a la bandera? ¿Cuál es el objetivo de este anuncio? El presidente dice que no lo quieren dejar de salir del país, porque este anuncio también provocaría inestabilidad hasta en sectores del gobierno que se están preparando justamente para una transición en el proyecto político. Creo que se lucubra mucho y claramente se ve que el liderazgo fuerte, el liderazgo que ha conducido estos 10 años, esta década ganada para el país por parte del presidente Rafael Correa es lo que realmente más preocupa a la oposición. Creo que lo fundamental para nosotros es la continuidad de este proyecto político, seguir cambiando en beneficio del país ya la situación concreta y legal respecto de la renovación de la presidencia de la República y los proyectos del presidente Rafael Correa se discutirán en su momento. Lo cierto es que desde diciembre que el presidente Correa anunció que no buscará la tercera reelección consecutiva, la oposición se ha ablandado. Ya no sale a las calles. El presidente en 6 meses ha conseguido de la Asamblea 3 leyes de urgencia económica que elevan el ICE, el IVA, descuentan una parte de los salarios de los trabajadores en su consentimiento. La pasividad de la oposición se debe pues seguramente al cálculo electoral de pensar que así el candidato de Alianza País se debilita con estas medidas, pero resulta que según todas las encuestas el candidato con más posibilidades es Lenín Moreno, que en algunas encuestas incluso hasta gana en primera vuelta. En síntesis, es hasta mejor candidato que Rafael Correa. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener este anuncio de que no dejará el poder, de que se va a lanzar de nuevo? Creo que es importante contextualizar lo que está ocurriendo en el país. Primero, creo que el estado de ánimo y las condiciones del país cambiaron dramáticamente con el pasado terremoto. Las tareas de la solidaridad y la reconstrucción se activaron, creo que siguen activas luego de las constantes réplicas que nuestros hermanos de Manabí y Esmeraldas particularmente están sufriendo, y eso nos coloca a todos los políticos responsables a poner al centro precisamente las tareas de la reconstrucción, de la solidaridad. A quienes han escogido el camino de las componentes, de los pactos, de las unidades que se rompen aún antes de plantearse, de los cambios de camiseta, de, digamos, discusiones inclusive absolutamente sorprendentes de que aquí no caben las ideologías, etcétera. Yo creo que precisamente no les está yendo de la mejor forma, porque el interés del pueblo ecuatoriano es en este momento la reconstrucción, el interés es cómo continuar profundizando los cambios que le han beneficiado, cómo continuar mejorando y transformando la salud, la educación, la vialidad, el aparato productivo, los proyectos estratégicos, esa gran transformación del conocimiento y el talento humano
que es en lo que Alianza País ha centrado su énfasis, precisamente formulando el programa de gobierno, que lo tendremos listo en los próximos meses y que acompañará la presentación de nuestro binomio de candidatos hacia el 1 de octubre. Indudablemente, como usted señala, tenemos grandes líderes, el compañero Lenín Moreno, el compañero Jorge Glass, muchos otros que los estamos justamente proponiendo como precandidatos, pero dentro de un debate sobre el programa de gobierno, sobre lo que necesita el Ecuador en el 2017 al 2021, que creo que es la gran discusión ausente en las fuerzas de la oposición. Pero la consulta popular que propone el presidente el día de las elecciones podría alterar precisamente ese debate que usted señala, sobre lo cual debe ser. ¿No es una interferencia que afecta también a Alianza País? ¿No se podría volver en contra del candidato de Alianza País, como ocurrió con la elección del alcalde de Quito, cuando se hizo la sabatina el día antes de las elecciones y ahora se hace una consulta el día de las elecciones? Yo creo que el tema de la ética en la política es un tema no menor, es un tema fundamental. Y el plantear precisamente que quienes tienen sus recursos, sus fortunas, sus capitales en paraísos fiscales, lo que significa claramente evasión tributaria, significa opacidad financiera, significa no contribución a la economía del país, peor de una economía dolarizada como la nuestra, es un tema fundamental para la política. Si bien estos paraísos fiscales y este tipo de inversiones no están prohibidas legalmente, carecen absolutamente de legitimidad y por lo menos quienes aspiran a ser autoridades electas por el pueblo o funcionarios públicos no deberían poder serlo teniendo sus recursos fuera del país, porque es evidentemente una contradicción clara de coherencia entre el decir y el hacer. No puede un candidato plantear el fortalecimiento de la economía, la inversión extranjera, etcétera, y precisamente tener toda su fortuna y su capital fuera del país. Eso significa no creer en nuestra economía y sobre todo no contribuir con sus impuestos a los recursos y a la economía del país. Ese es el planteamiento, nos parece absolutamente legítimo, nos parece que fortalece la democracia interna, fortalece la coherencia ética que debe acompañar a la política y debe aplicar absolutamente a todos. Esa en efecto, propuesta, pues, fortalece, el debate es interesante, muy importante sobre lo que plantea Alianza País, pero el problema es la oportunidad de hacerlo precisamente el día de las elecciones, de que es una reforma que afecta a derechos y garantías y que en ese caso debe ser mediante constituyente y no mediante una consulta popular. No estoy de acuerdo con usted en que afecta a derechos. Usted conoce muy bien la Constitución y el Código de la Democracia y ahí se establece con claridad requisitos y prohibiciones para quienes aspiren a ocupar cargos públicos. Pero también en el Código de la entonces Democracia, pero la Constitución prevalece, pues. La Constitución también establece unos requisitos, así como no pueden ser, si se irrumpen esos requisitos o se incumplen, no pueden ser candidatos. Indudablemente este constituirá un requisito más de así aprobarse por las instancias del Estado y en una consulta popular. De modo que yo creo que los requisitos no son restricciones, son precisamente precisiones al perfil de autoridades que queremos tener los ecuatorianos. Pero se tienen que fijar oportunamente para la seguridad jurídica de todos y no justamente el mismo día en que se esté eligiendo. Ese es el problema. Es una oportunidad, el momento de votar a las autoridades, precisamente poder hacer una consulta popular en términos muy prácticos también para el uso adecuado de los recursos del Estado. No es la primera vez que se acompañaría una pregunta de consulta popular también en un acto electoral. Yo creo que es más bien absolutamente pertinente. Ahora, en cuanto a candidatos, una de las posibilidades que se consideran pues, es un binomio también de Lenín Moreno con Jorge Glass, pero desde hace años se rumora, sin ninguna confirmación por supuesto, sobre una precaria salud de Lenín Moreno, lo cual parece que no es cierto, pero en todo caso eso está descartado científicamente, médicamente. No habría la posibilidad de que Lenín Moreno sea elegido y luego asuma su vicepresidente como ocurrió con Chávez y Maduro en Venezuela. Creo que esas son elucubraciones que no caben. Lenín Moreno ha sido vicepresidente de este país un periodo completo, ha demostrado toda su capacidad y energía en medio de su condición de
de discapacidad, y precisamente eso lo hace más grande y admirable. Y creo que en su momento, cuando Alianza País presente su binomio, esto es en la convención, en la 5ª Convención Nacional el 1 de octubre, precisamente ofreceremos al país el mejor binomio y el mejor programa de gobierno, precisamente para continuar las transformaciones, construyendo un Ecuador de igualdad de oportunidades, que es nuestro gran objetivo. ¿Cuál es la posición de Alianza País sobre la invitación a la OEA para que envíe una misión de observación electoral? En nuestro caso, confiamos plenamente en las instancias electorales del país. Creemos y estamos en desacuerdo con ese viejo tutelaje que ha acompañado en general a América Latina en los procesos electorales y en otros eventos. Creemos que Ecuador tiene una madurez institucional y una personalidad propia, y cualquier observador de la OEA, de la Unión Europea, etcétera, tiene que ser en la medida precisamente de una observación sin ninguna otra condición que no sea respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano. No nos oponemos a la presencia de todos los observadores de cualquier país del mundo, pero creemos que nuestro sistema democrático tiene que ser autosuficiente, serio, transparente, como así lo viene garantizando el Consejo Nacional Electoral y las propias normas de la OEA, que han otorgado certificación de calidad y de transparencia al proceso tal como lo lleva el Consejo Nacional Electoral. Doris Solís, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias.